Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, hemos estado ya, esta es nuestra tercera semana en esta epístola de Segunda de Tesalonicenses, y Pablo, es buen dato de recordar que Pablo solamente estuvo 3 semanas en esta ciudad de Tesalónica, que es lo que es para hoy nosotros Europa, es lo que se llamaba en ese tiempo Macedonia y Acaya, que es Atenas y Grecia. Entonces Pablo llega a Tesalónica, y de Tesalónica está 3 semanas, se levanta. Ahora, el efecto de la palabra de Dios en Tesalónica fue impresionante. Ahorita vamos a ver el primer versículo de este capítulo, cómo nos dice cómo fue. Y de ahí Pablo tiene que a las 3 semanas salir de Tesalónica, va a la ciudad de Berea. En Berea predica la palabra de Dios. Los de Tesalónica se enteran que Pablo está en Berea, van, lo persiguen, y Pablo tiene que salir de Berea y tiene que ir a Atenas, y de Atenas Pablo va a Corinto, donde está escribiendo esta epístola, y la primera epístola y la segunda epístola, los tesalonicenses. Y para recordar, 3 capítulos en Segunda de Tesalonicenses. El primer capítulo, el propósito de la carta es animar a los tesalonicenses, porque se había desatado una gran persecución. Realmente costaba ser cristiano en esta ciudad, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la ciudad tenía que ver con la religiosidad y la espiritualidad de Tesalónica, que era completamente pagana. Venía de todo el tema de los grecorromanos, ¿no? Y si te acuerdas, 400 años antes tienes a Alejandro Magno con todo el tema de los dioses, y entonces llega el Evangelio. El Evangelio nunca llega a un vacío espiritual si no hay algo ahí, y el Evangelio viene a cambiar por completo la mentalidad de las personas y a poner la correcta relación de Dios con los hombres a través de Jesucristo, y entender un poco pues qué es la mente de Dios, qué es la sabiduría de Dios y cómo quiere Dios que vivamos. Acuérdate que en esos tiempos en Tesalónica los dioses no tenían nada que ver con la moral, y el Evangelio llega a tener que ver todo que ver con tu vida, cómo vives, cómo te comportas, cómo hablas, cómo piensas y cómo usas tu cuerpo, ¿no? Con la moralidad. Y entonces Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 dice esto. Ahora, si te acuerdas, en el segundo capítulo, entonces primer capítulo, el propósito es animarlos. Segundo capítulo es hablar de la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Se habían como filtrado cosas falsas acerca de eso. De pronto como que ellos creían que ya estaban en la gran tribulación, y vimos la semana pasada, tesalonicenses todavía no están en la gran tribulación. Y en el capítulo 3 el propósito es como que ordenar a los que están en la iglesia viviendo de manera desordenada. Y tienes que saber eso. En la iglesia hay gente que está en proceso y que como que su vida todavía no está en orden, o podemos hacer una encuesta. O sea, ¿quién de aquí puede decir mi vida está 100% en orden, estoy perfecto y completo? Puedo ser un ejemplo del cristiano en todo el mundo. No, ¿verdad? Entonces eso, pero para allá vamos. O sea, no porque no lo seas todavía no quiere decir que no estás yendo hacia allá, hacia la imagen de Jesús. Y entonces eso se llama madurez cristiana, es cada vez estás creciendo más a la imagen de Jesús, y no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar estático. No, o sea, si te quedas estático y no estás creciendo, estás yendo para abajo, estás creciendo. Y entonces, ¿qué se hace con gente que no está caminando ordenadamente en la iglesia? Ahora, no, esto de caminando en desorden no es de que, ¿sabes qué? Esta semana la regué, me equivoqué, pequé contra Dios. O sea, qué mal me siento, necesito confesar mis pecados, Señor, perdóname, y ya. O sea, pasas la página y sigues. Y en Jesús hay perdón de pecados, hay restauración, nos limpia de toda maldad, ¿no? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú y yo necesitamos un Dios que sea fiel. O sea, que si Él me está diciendo que si yo confieso, Él me perdona, yo necesito eso en mi vida. Ese es el Dios que quiero. Y justo, ¿para qué? Porque si Él dice que Él me va a limpiar, Él lo va a hacer.
si yo confieso mis pecados. Y entonces no es alguien así, sino es alguien que constantemente está cayendo en lo mismo. O sea, su vida está desordenada, no quiere cambiar, no le interesa, no escucha, es necio y ya por más que se le dijo, se le explicó, simplemente no quiere. Entonces es ese tipo de persona de la que va a hablar aquí el capítulo 3. Ahora, el fin de qué hacer con una persona así no es condenación, el fin es amor. El fin es restauración. Si tú ves una persona que no está caminando bien su vida, que está desordenada conforme a lo que dice la Biblia, si tú le dejas y te haces como la vista gorda, no le estás amando, le estás haciendo un daño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y eso es lo que va a decir Pablo aquí en el capítulo 3. Mira. Ahora, no empieza con eso, empieza con cosas muy bonitas. Mira, vas a ver, los primeros 5 versículos dices, órale, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y de pronto, ¡pum! O sea, vamos a hablar de los desordenados, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar estos primeros 5 versículos. Mira, por los demás hermanos, orad por nosotros. Pablo siempre, oren, a donde iba, oren por nosotros, oren por nosotros. Entonces, cuando yo voy de viaje o algo así, o visito otra iglesia, ay, Talí, ¿qué podemos hacer por ti? Ora por mí. O sea, cada vez que te acuerdes de mí, ora por mí. Ahí está. Y entonces, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En Tesalónica esto pasó. La palabra de Dios corrió y fue glorificada y tuvo un efecto de mucho impacto. Y una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, cuando alguien está orando, no, pues hay que plantar una iglesia, hay que proclamar el evangelio, hay que ir de misiones, siempre digo, escoge una ciudad grande, o sea, donde Boca del Río, Veracruz, no te vayas a una ciudad pequeñita, un pueblo. No es que no necesiten ahí el evangelio, pero donde más impacto puedes tener. O sea, son los mismos recursos para una ciudad chiquita que para una grande, pero en una grande lo que haces es que predicas el evangelio, impactas a más gente y de ahí toda esa gente va a sus ciudades, o va a sus pueblos, o va de visita, o va de vacaciones y puede llevar el evangelio. Y entonces eso es lo que pasa en Tesalónica. En Tesalónica ellos llevan el evangelio a Macedonia y a Acaya, o sea, como a toda la región. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, cuando yo voy a las regiones cercanas, no necesito proclamar el evangelio porque ya lo hicieron ustedes. Entonces era una iglesia muy evangelística las de los tesalonicenses. Y entonces Pablo dice que para que la palabra del Señor corra. Ahora esta palabra correr, aquí me encanta lo que está haciendo aquí Pablo es personificar la palabra de Dios, como en un hombre, ¿no? Como en un corredor, alguien que corre. Y no sé si tú corras, ¿no? Y dices, Talí, no, o sea, yo corro 200 metros y ya me duelen las rodillas. Pero es eso, que tiene esta idea como de corredor, de velocidad, vas a empezar, por ejemplo, si corres en el bulevar y dices voy a hacer 5 kilómetros y vas con todo, o sea, y al final vas a apretar y no vas a dejar nada. Y esta es la idea que la palabra de Dios pueda correr sin estorbo, sin impedimento y que Dios abra las puertas. Eso es. Y eso pasó en Tesalónica. Y Pablo dice que donde nosotros vayamos eso pueda pasar, que la palabra de Dios pueda correr. Ahora dices, Talí, yo no corro nada, ni 1 kilómetro ni nada, pero de chiquito sí te acuerdas cuando tu mamá te decía, córrele, ¿verdad? O sea, estaba haciendo tu mamá el desayuno y está haciendo los huevitos con machaca o los huevitos con salsa verde y abre el refrigerador y no hay tortillas. Y entonces que te decía, ten 20 pesos, córrele. Y entonces tú, pues, o sea, tú tenías que correr rápido, cumplir tu misión y regresar para que no se enfriara el huevito. Pues tenías hambre, ¿cómo no lo ibas a hacer? Pero es esa idea o sea, con todas tus fuerzas córrele y que no encuentres estorbo, no encuentres impedimento, ve y hazlo. Y tiene esta idea y una de las cosas que yo siempre digo que aquí en Veracruz eso ha pasado con nuestra iglesia. O sea, la palabra de Dios llegó, ha corrido, ha llegado a personas que nunca hubiéramos imaginado que llegara. Por ejemplo, hoy una persona que vino aquí a la segunda reunión dice, Talí, ¿qué crees? Mi jefe del trabajo vino a las 9 de la mañana.
y no cristiano, nunca había ido a una iglesia, le invitó y entonces digo, ¿qué? Y fíjate, se sentó aquí, ¿no? Sí me fijo cuando invitas gente. Entonces se invitó, yo nunca lo había visto y estoy platicando con él en la prédica y estoy diciendo y así, y él muy receptivo, muy abierto. Me paro al final de la reunión, sale, me saluda, se presenta, le digo, pues yo soy Talí. Me dice, ¿te llamas Talí? Digo, no, así me dicen, me llamo Neftalí. Ya sabes todo de la introducción. Me dijo su nombre y me dice, es la primera vez que vengo y me encantó. Aquí voy a estar la próxima semana, primera vez que viene. Y así la palabra de Dios corriendo, esa es la idea, que corra la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios corre porque tú cuando estabas bien lejos y estabas corriendo de Dios, te alcanzó, ¿verdad? Corrió la palabra de Dios y así, órale, vente. Y te alcanzó y te hizo suyo la palabra de Dios. Tengo una prima que corremos a veces los sábados en el bulevar, nos echamos 10 kilómetros. Y entonces ves la parroquia del Mar de Martí, muy bonita, te recomiendo vayas, te eches un café, ves la isla, muy bonito todo, así. Y entonces ella sale a correr un sábado, yo no iba ese sábado, y entonces dice, no, pues iba corriendo así, todo bien, y de pronto decide ahí justo en la parroquia darse la vuelta y correr de regreso. Y en eso ella va corriendo, da la vuelta, corre de regreso y se encuentra con alguien en patines y choca. Así. Y dice, no, y todo bien, todos viendo como vitrina en la parroquia, sacan sus celulares, están filmando así, pero es eso, que la palabra de Dios corre y de pronto, ¡pum!, te encuentra. Y no tienes a dónde ir, ¿verdad? Y te atrapa, y entonces ya eres suyo. Y ese es el efecto de la palabra de Dios. Por eso este libro no es un libro común y corriente. O sea, es la palabra de Dios, es cuando tú abres este libro, es Dios abriendo sus labios y hablando. Esa es la palabra de Dios inspirada por Él. Y entonces la palabra de Dios corra. Y no nada más corra, sino sea glorificada, sea exaltada. Y eso es lo que hacemos aquí en Semilla. Es la palabra de Dios, la ponemos muy en alto, la tomamos muy en serio. O sea, pesa en nuestras vidas, la respetamos, adoramos, amamos la verdad y decimos, eso quiero la palabra de Dios en mi vida. Y eso pasó en Tesalónica. Llegaron 3 semanas, por eso mucha opresión y mucha gente yendo en contra del evangelio, porque tenía un gran impacto la palabra, estaba cambiando vida, estaba cambiando la ciudad. Y entonces muchos dicen, yo no quiero que cambie así la ciudad, quiero que se quede igual, porque amo mi vida, amo mi pecado. Y entonces siempre te vas a dar cuenta de eso. Y no sé si estés compartiendo con alguien la palabra, pero a veces hay como impedimentos y cosas. A mí me ha pasado que voy con alguien y entonces estoy orando por la persona y digo, le voy a hablar de Jesús, y estamos tomando un café y digo, ahorita es cuando. Y cuando justo voy a empezar a hablarle del evangelio, así se cae una charola, un bebé empieza a llorar. Y entonces una de las maneras que tú puedes orar es eso, Señor, que tu palabra corra en la vida de esta persona y que lo atrape. Y úsame, Señor, para eso. Y glorifica tu palabra, Señor. Es tuya, es tu palabra. Exáltala, ponla muy en alto y que cumpla su propósito. Y eso es lo que queremos. Entonces, si tú hoy estás, no sé si de pronto te ha pasado como que con alguien no corre la palabra. O sea, como muy lento, parece tortuga. Dice, no tiene efecto. Pero entonces ora, Señor, abre puertas, abre corazones. Tú tienes la llave de esa persona y que corra la palabra. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado orando por Orizaba ya de años, ya ahorita sí podemos decir de años, ya llevamos. Y hemos ido a comer quesadillas y hemos ido a ver el Palacio Municipal. Te recomiendo las quesadillas de queso Oaxaca con flor de calabaza. Buenísimas. Yo digo, quiero ir otra vez a Orizaba. ¿A qué? ¿A plantar una iglesia? No, a comer las quesadillas. Pero es eso. ¿Cuál sería nuestro deseo? Que la palabra de Dios corra en Orizaba, como lo ha hecho aquí en Veracruz. ¿Te imaginas un local en Orizaba, Semilla Orizaba, plantada por nosotros, los de aquí de Semilla? Y decir, órale, ve el local y cómo se empieza a llenar y cómo empieza a venir la gente. Y un servicio y ahora otro servicio y otro servicio. Y discipulados, niños corriendo. Entonces ora por eso,
que la palabra del Señor corra. Y si conoces otros estados y otras ciudades, otras iglesias, otros pastores, que la palabra del Señor corra ahí y la palabra del Señor sea glorificada. Pero es juntos, hacemos eso. O sea, no es mi labor que corra la palabra de Dios en Veracruz, es nuestra labor, juntos. Estamos en esto. Entonces, si no está, o sea, si Dios no te está usando para que la palabra de Dios corra, que te empiece a usar esta semana. Ahí está. Igual tu jefe de tu trabajo está esperando que lo invites. Tú no sabes. Igual dice, ¿por qué no me habías dicho antes? Ahí está. Y entonces, que corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que sean, versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Quién no quiere ser librado de hombres perversos y malos? Yo digo, sí, Señor, líbrame del mal, líbrame de hombres malos y perversos. Pero aquí perversos tiene que ver con hombres irracionales. ¿Conoce a alguien así? Alguien así que por más que le des evidencia, datos históricos, datos geográficos, irracional, es un hombre que simplemente está parado en su macho y no se va a mover de ahí. Por más que le digas, por más que haya, nada más no quiero. ¿Por qué? Por caprichoso. Nada más no. Quiero tener yo la razón. Oye, pero ¿y si Dios tiene la razón? No importa, yo quiero tener la razón. Y entonces que Dios nos libre de esos hombres. Y ser esos hombres, ser hombres caprichosos y irrazonables, que nada te puede mover ni nada te puede cambiar. Y yo digo, sí, Señor, líbranos aquí en Semilla de hombres irracionales. O sea, está bien, 1 o 2 en nuestra vida, pero no más. Dice Stalin, no sabe, estoy casado con 1. Pues ora por él, porque Dios sí puede cambiar un hombre irracional, Dios sí puede cambiar un corazón caprichoso y necio y que montado en su macho. Pablo va montado en su caballo y lo tira. Ahí está. ¿Qué? Y Dios no llega primero a tu razón, llega a tu corazón. Y de ahí va tu intelecto y razona contigo. Y sí, razona contigo. Y al final yo siempre digo, cuando hay gente que está peleada con Dios y está así, y digo, alguien va a ganar. O sea, entre tú y Dios alguien va a ganar. ¿Y quién crees que va a ser? Y se me quedan viendo así, ¿no? Y digo, no, yo no me quiero pelear contigo, es tú y Dios, alguien va a ganar. Y se quedan pensando, como tú ahorita, mira. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos van a querer, Pero sí nosotros sí decidimos que nuestra fe estuviera en Jesús. Entonces no tenemos que ser irracionales, no tenemos que ser caprichosos, no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones, tenemos que caminar por fe. Y entonces, pero que seamos librados de hombres y mujeres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor. Entonces va a haber hombres perversos y malos, irracionales, pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esta palabra guardar tiene que ver con un término militar. Y ahorita que todo en las noticias, ¿no? Que si la Guardia Nacional, que si la Marina, que si el Ejército. Digo, aquí en Veracruz, ¿no se acuerdan? Desde hace muchísimos años quitaron a los policías de tránsito, ¿te acuerdas? Corruptos, todo. ¿Y qué pusieron en las patrullas? Lo de los marinos. O sea, desde años está esto, pero todo es un rollo político. Pero ahora tú, ¿y qué decías? Yo sí confío en la Marina. Yo sí confío en los marinos, así. ¿Por qué? Porque sabes que si un marino recibe órdenes de su jefe, los va a cumplir. Y si el jefe de los marinos dicen así, a una palomilla de 6 marinos, les dice, oigan, cuídenme a Talí, que nadie lo toque. ¿Ya? O sea, ya estás seguro, ya puedes estar tranquilo, puedes andar por toda la ciudad. Ahora fíjate esa es misma palabra, guardar es un término militar. ¿Quién nos guarda del mal? Dios. Él es sus ojos están sobre ti. Si has puesto tu fe en Jesús. Sus ojos están sobre ti. Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué temor? Él nos guarda del mal.
si estamos en la fe. Entonces podemos vivir confiados, sin miedo. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haráis lo que os hemos mandado. Me encanta este versículo. Pablo dice, yo tengo confianza que lo que les enseñé esas 3 semanas y les dije en la primera Tesalonicenses y les voy a decir ahorita en segundo, yo sé que lo van a hacer. Es como cuando tus hijos o tus sobrinos, ¿no? Que dices, igual te pasó a ti, igual tú eras así, que tu papá te dice, oye, voy al súper y en lo que vengo recoges tu cuarto. ¿Nunca les has dicho así a tus hijos? Y tú que te vas bien confiado que lo van a hacer, ¿verdad? Y vas al súper, regresas y cuando escuchan el coche se paran, no, se les pasa el tiempo, y rápido recogen el cuarto y cuando entras ya, ¡pum!, ya está recogido. Y Pablo está diciendo, tú eras así, no te hagas. Y Pablo está diciendo eso, yo confío, pero fíjate, ¿en quién confía? En el Señor. No confía en el Señor, en que lo que se les ha enseñado lo van a poner por obra. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te da el poder para hacer lo que dice su palabra. Él quita impedimentos y quita estorbo para que puedas obedecerle. Y sus mandamientos son buenos y te conviene. O sea, cuando tus hijos no quieran hacer lo que le dices, recoge tu cuarto, te lavas los dientes, lavas tu baño, tiendes tu cama y nada más no quieran. O sea, siéntate con él y digo, a ver, te estoy pidiendo te estoy pidiendo que mates un perro, te estoy pidiendo cosas buenas que te van a hacer sentir bien, y es lo mismo, Dios nos ha pedido cosas buenas en su palabra, que nos van a hacer sentirnos plenos y completos. Yo, por ejemplo, yo vengo, predico y mi confianza es que lo que te digo, que es de la palabra, lo vayas a hacer. Porque yo no me puedo ir contigo después de ahorita a desayunar. Qué rico. Me encantaría, pero tengo otra reunión a la 1. Pero yo no me puedo ir contigo a desayunar. Yo no puedo ir contigo a desayunar y ver cómo le hablas a tu esposa en el desayuno. Cómo tratas al mesero. Yo no puedo ir contigo mañana a trabajar. Yo no puedo ver cómo eres en el trabajo, cómo eres en tu vida, pero confío, si no me volvería loco, confío en que lo que te estoy enseñando lo vas a hacer. ¿En quién confío? En Jesús. En Jesús. Porque es lo que te conviene, es lo que toca, es lo que debes de hacer. Y entonces tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros, todo bonito hasta ahorita, ¿verdad? Oren por nosotros, esto y el otro. Y entonces el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor necesita encaminar, necesita dirigir, necesita guiar, necesita enderezar nuestros corazones al amor de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y por eso tan importante cada vez ir a la palabra, escuchar otra vez. ¿Por qué? Porque es muy fácil que choquemos nuestro camino. Es muy fácil. En el mundo, en lo que estás. Y entonces, ¿qué necesitas? Venir aquí y Dios aquí con su palabra te toma de la mano y te dice, mira, ibas mal por acá, vente, ahora aquí. Yo encamino tu corazón hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Eso tú y yo necesitamos. Señor, encamina mi corazón. Ahora, esta palabra encaminar tiene que ver en los tiempos de la Biblia, cuando alguien no era de un lugar y venía de paso, entonces tú lo recibías, le dabas de comer, o sea, como cuando alguien viene de Puebla o de México y te habla y te dice, oye, voy a ir de paso a Veracruz, no es de aquí, va a venir de paso y de aquí voy a Oaxaca, podrías recibirme y voy a estar unos días aquí. ¿Y qué haces? Después de que está contigo lo encaminas. ¿Y qué hace Dios con tú y yo? No somos de aquí, somos de paso. Estamos de paso, no somos de este mundo, somos parte de este mundo. Estamos de paso, estamos caminando, estamos viviendo, estamos yendo a desayunar, educando a nuestros hijos, yendo al trabajo, haciendo lo que toca hacer, pero no es nuestro destino este lugar. Y Dios, ¿qué es lo que nos hace? Nos toma de la mano y nos prepara y nos encamina hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Y en esta vida vas a necesitar paciencia para las pruebas, porque hay cosas difíciles,
Hay situaciones complejas y complicadas, hay cosas que no vas a saber cómo resolver, hay cosas que se te van a ir de las manos, hay enfermedades, hay situaciones familiares. ¿Y qué necesitas en esta vida? Paciencia de Cristo, la paciencia de Cristo. O otra traducción podría decir, y perseverancia de Cristo. La perseverancia de Cristo. Y tú y yo en esta vida tan difícil a veces necesitamos perseverar en Jesús, siempre. Por eso siempre que alguien nuevo viene a la iglesia y dice, ay, Talí, me fascinó, qué bonito la música, y el café es gratis, ¿sí? Ay, me gustó mucho el café, todo muy bonito, y digo, sigue viniendo. Necesitas perseverar, no es de una sola vez, no es de ya me gustó y ya, no es una experiencia, es toda tu vida, hasta el final, hasta que te gradúes y vayas con el Señor. Entonces persevera. Ahora, ¿quién perseveró? Jesús. A pesar de las circunstancias, o sea, le dijeron que era un bastardo, le levantaban falsos testimonios, decían que su poder no era de Dios y no era del diablo, o sea, tremendo. ¿Y qué Jesús hacía? Seguía amando, seguía enseñando, seguía predicando, seguía sanando, seguía perdonando, y su rostro estaba en la cruz. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces nosotros necesitamos esa misma perseverancia de Jesús en nuestras vidas. Pase lo que pase, necesitamos perseverar en lo que Dios nos ha pedido y a lo que Dios nos ha llamado. Entonces síguele. Una de las cosas que nuestros hijos necesitan es que les encaminemos al amor de Dios. Eso. Oye, o sea, cuando ves que se están distrayendo y se están yendo por otro camino, no, mira, ven, este es el camino. Y aquí persevera, no te salgas. Tus hijos te necesitan para eso. Es lo más importante que puedes hacer por ellos, encaminar sus corazones al amor de Dios. Versículo 6. Ahora sí, ¿ya listos? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. No es un consejito, no es ay, mira, pues les va a dar una recomendación, es una orden. Es algo que se tiene que hacer. Entonces os ordenamos, hermanos, es para la iglesia, para los cristianos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. No te juntes con él. Es tremendo, ¿Por qué es para los hermanos? Porque no te puedes dejar de juntar con los que están en desorden en el mundo, porque te tienes que dejar de juntar con el mundo, ¿verdad? Y si te dejas de juntar con el mundo, ¿cómo corre la palabra allá afuera? Entonces no te puedes dejar de juntar con ellos, tienes que seguir. Ahora, cuidado, juntarte con ellos es que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. O sea, porque hay gente que dice, no, pues Talí, es que Jesús salía con borrachos y con pecadores y con prostitutas. Digo, pues tú no, o sea, cuidado. Él lo hacía porque sabía quién era y tenía claro su identidad, y él seguía, o sea, estaba con ellos, sígueme. Le estaba diciendo, cambia tu vida. Y si no, él seguía su camino. O sea, que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Y entonces, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Desordenadamente es un término militar, que no esté firme y en fila. O sea, ¿cómo tenemos que estar? Firmes, ¿no? En fila, y no, o sea, cuidado con alguien que ande por allá deambulando desordenadamente su vida. Ahora, otra vez, no es alguien que haya caído y que haya pecado y se arrepiente. No, es a pesar de que ya le dijiste 1, 2, 3 veces, lo que va a decirles Pablo aquí, ya lo trató en 1 Tesalonicenses, ya lo trató en persona, ya seguramente envió a Timoteo, y había gente que seguía igual en la iglesia. Ahora, eso es la iglesia, A veces somos gente desordenada, que estamos aprendiendo cómo nos tenemos que parar, cómo nos tenemos que, así, firmes y todos así, cómo se tiene que vivir. Es eso. Es el pueblo de Dios, es muy hermoso. ¿Y qué crees? Dios se goza y está en medio de nosotros. Es increíble. O sea, por eso en la iglesia hay trapeadores, y hay cubetas, y hay ¿por qué? Porque es gente
estamos caminando y a veces somos desordenados y torpes y tiramos el café. Por eso hay lavabos en el baño y hay jabón y hay toallas. O sea, por eso, porque es el pueblo de Dios y Él se goza de estar entre nosotros. Nada más piensa en eso. Él se goza y se mueve entre nosotros. Pero hay gente que por más que le digas, no quiere cambiar. Quiere seguir igual. Quiere seguir su vida en desorden. Y entonces aquí la palabra dice, ok, apártate de todo, hermano. Y ahorita el fin no es condenación, el fin es restauración, el fin es amor. Y ahorita vas a ver por qué, te va a quedar clarísimo esto. Y entonces, desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, que son las enseñanzas de los apóstoles, No es de un gusto, no es de una norma, no es de una regla humana, sino es la enseñanza de los apóstoles. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces ya más o menos puedes ver con este versículo de qué va a hablar Pablo y ya lo vas a ver por completo. Pero Pablo está diciendo, acuérdense, cuando nosotros estuvimos con ustedes, nosotros, y Pablo siendo apóstol, nosotros trabajamos y comimos nuestro pan y estuvimos de fatiga día y noche, 100% trabajábamos para alimentarnos y 100% en eso estábamos en el ministerio y predicábamos el evangelio y la palabra de Dios era glorificada y corría en Tesalónica. Y mira lo que dice en versículo 9, no porque no tuviésemos derecho. O sea, Pablo sabe, como apóstol, él tiene el derecho de llegar a un lugar y decir, yo soy apóstol de Jesucristo, voy a estar predicando aquí por unas semanas, vamos a recoger una ofrenda porque yo me voy a dedicar por completo a la predicación de la palabra. Jesús mismo dijo, el obrero es digno de su salario, pero Pablo, por amor, dice, no voy a tomar ese derecho. Porque les voy a enseñar cómo un hombre tiene que trabajar día y noche y el trabajo le hace bien. Ese es Pablo. Renuncia a sus derechos por amor. Y vivimos en una época de eso, no, mis derechos. O sea, mis derechos. ¿Y Jesús qué? Jesús siendo Dios. Tenía todo el derecho de ser glorificado, tenía todo el derecho de destruir la humanidad por pecadores. Se despojó y se hizo siervo. Y obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Entonces Pablo dice, imítenme a mí, un ejemplo. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, entonces aquí viene lo más importante del capítulo 3 y ¿cuál es el desorden? ¿Qué es lo que estaban en desorden en Tesalónica? Capítulo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, entonces ya les había dicho, cuando estaban con ellos, ya les había dicho en 1 Tesalonicenses, les vuelve a decir y nada más no entienden. Hay gente que no quiere poner su vida en orden. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Entonces, también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muy claro, muy sencillo. No tienes que ir al original, al griego y al hebreo. Si alguno no quiere, ahora ojo, no dice si alguno no puede trabajar que no coma, porque el que no puede, para eso está la iglesia. Misericordia. Entonces hay casos en Semilla de alguien que tiene una situación en su vida y no puede trabajar, o sea, está impedido a trabajar, quisiera trabajar, pero no puede trabajar y entonces entre varios decimos vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ayudarle a este hermano. Y es generosidad, eso tiene que haber en la iglesia. Pero aquí había gente que podía trabajar y no trabajaba, no quería trabajar y entonces Pablo dice, o sea, y en México tenemos hasta dichos de eso. A la gorra, ni quien le corra, ¿verdad? O sea, la quesadilla ajena es más buena que la de uno. O sea, sí, siempre es eso. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, ¿quieres comer? Tienes que trabajar. Y si no estás trabajando y puedes trabajar, estás en desorden con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque
o sea, el primer hombre, Adán, lo primero que hizo Dios con él fue darle un trabajo. Vas a ocuparte del huerto, vas a poner nombre a los animales y es un cultivo, un huerto, y vas a cambiar la cultura. Eso es lo que Dios le dice a Adán. Y le hace bien el trabajo al hombre. Entonces aquí había gente que estaba viviendo desordenada y versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, sí, o sea, ¿qué haces? ¿Trabajas? No. Entonces, ¿qué haces? Soy metiche. O sea, ocioso, metiche, en vez de estar buscando trabajo, trabajando, está metiéndose en lo que no, y es la gente más problemática que hay. O sea, en la iglesia, yo digo, o sea, no debe de haber gente así. ¿Por qué? Fíjate, ahora, una de las doctrinas bíblicas que se repiten es el trabajo. O sea, una ética de trabajo, trabajar, usar tus manos, usar tu creatividad, los dones que Dios te dio. O sea, y Martín Lutero en la Reforma decía, ¿no?, en contra de la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica había solamente 3 trabajos que eran espirituales: sacerdotes, monjas y monjes. Y Martín Lutero dice: están equivocados. Todo trabajo de un cristiano nacido de nuevo es espiritual. Todo. ¿Por qué? Porque todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, lo haces para el Señor Jesús. Entonces, cuando tú puedes decir: no, Tali, esto que estamos haciendo aquí es muy espiritual, y abrimos nuestra Biblia y levantamos nuestros brazos y oramos juntos y ofrendamos al Señor y nos estamos amando, oramos unos por otros, qué espiritual. Pero mañana, cuando suena mi despertador y me voy a trabajar, eso ya no es espiritual, y no es cierto. Tienes que cambiar el chip. Ahora fíjate, ¿dónde es donde más impacto puedes tener? ¿Dónde más pasas horas? Aquí nada más pasas hora y media. ¿Dónde pasas más tiempo? En tu trabajo. Y ahí es donde la palabra de Dios puede correr, y puede correr con poder. Y ahí puedes honrar la palabra de Dios y obedecer a Dios en esa circunstancia, en tu trabajo. Ahí es donde puedes alcanzar gente. ¿Dónde te conoce más la gente? En tu trabajo. Entonces no puedes separar a Dios de tu trabajo, sino está completamente unido. Eres cristiano 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces había gente que simplemente no andaba ordenadamente y no trabajaban en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y un cristiano sano es aquel que, o sea, viene a la iglesia, pone atención a la palabra, exalta, honra la palabra, la toma para él, se va a comer, está con su familia, se prepara, descansa para ir el lunes a trabajar, y el lunes trabaja, lo hace para el Señor, lo hace bien. Ahora, ojo, ahorita vamos a ver cómo tienes que hacer ese trabajo, pero entonces estás lunes, martes, miércoles, jueves, posiblemente el sábado mediodía, y entonces vienes el siguiente domingo a la iglesia y ¿qué haces? O sea, no vienes a dar problemas. Vienes a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando no tienes trabajo, estás de ocioso, estás metiéndote en lo que no te importa, y la ociosidad es el mejor amigo del pecado. Y los cristianos más peligrosos y los menos sanos son los que están de ociosos durante la semana. Ahora, ojo, dices: Talí, yo no tengo trabajo, pero estoy buscando trabajo. Eso es trabajo. Y necesitas meterle mucho tiempo, necesitas poner bien tu currículum, necesitas meterte a redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta muy buena. Haz bien tu currículum ahí, haz tu perfil, ten contactos, pide a la gente que te ayude. Tienes que ser humilde y ir con los contactos y decir: oye, tú me conoces, me puedes recomendar con alguien que me dé trabajo. Porque el hombre y la mujer es más pleno cuando trabajan y lo hacen para Dios. La satisfacción de trabajar y tener una retribución de tu trabajo y poder poner comida en la mesa tuya y de tu familia es muy alta. Es muy hermoso, es muy de Dios. Entonces, si no estás trabajando,
Tienes que orar y decirle: Señor, tu palabra dice que tengo que buscar trabajo. ¿Me ayudas? Por eso todos los programas sociales que pues me conviene no trabajar. Digo, van en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces no confíes en eso, no pongas tu confianza ahí. Trabaja, siéntete pleno, siéntete completo. Entonces, y vas a ver, vas a dejar de dar problemas en la iglesia. O sea, ¿quién tiene tiempo de dar problemas cuando estás en su chamba y haciéndolo bien? Y haciéndolo para el Señor, y después con tus hijos, y después esto, y vienes a la iglesia y quieres servir, y quieres amar, y quieres llenarte. ¿Para qué? Para mañana. Ya no eres problemático, todo se resuelve en tu vida. Son los cristianos más sanos que yo conozco. Entonces, no trabajan en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Y mujeres que trabajas en casa, ese es un trabajo de tiempo completo. Son nuestras héroes, mujeres maravilla, increíble. Y mujeres divorciadas y mujeres viudas, bien, síguele. Ve, ¿a poco no es pleno tener una semana? Y sí, cansado, sí es cansado y todo, pero decir: bien, ya puse alimento en la mesa de mis hijos y mi familia. Ahora ven más allá. ¿Por qué trabaja el cristiano? Para poner alimento en la mesa de su familia, pero no solamente eso, sino para dar a los demás. Jesús enseñó: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces no trabajas para hacer un gran patrimonio, no trabajas para hacerte millonario, trabajas para poner un plato de comida en tu familia y poder ayudar a los demás, ser generoso. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para los que le aman. Entonces ahí está. Ya viste en qué estaban en desorden en la iglesia de los tesalonicenses. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabaja. Entonces no tienes trabajo, te estás metiendo en lo que no te importa, estás perdiendo el tiempo y estás ocioso. Entonces mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegado. Entonces busca trabajo, tienes que trabajar. ¿A qué edad te vas a retirar? Mi papá, por ejemplo, está por cumplir 70 años y él me ha enseñado una ética de trabajo siempre. Siempre ha trabajado desde los 16 y le digo: pa, está aquí en Veracruz, está con mis hijos ahorita desayunando. Le digo: pa, ¿a qué edad te vas a retirar? Y ya lo ves con pelo blanco, así, y dice: hasta que me muera. Bien, está bien. Entonces ahí está. Ahora, si ya te retiraste y dices: no, Tali, a mí ya 65 y tengo mi pensión y todo, busca ser voluntario y trabaja en algo. Te va a hacer bien que estar en tu casa de ocioso, perdiendo el tiempo y nada más molestando a tu pobre esposa. La verdad, mi mamá me enseñó un dicho: el esposo apesta en la casa. Digo, yo por eso de pronto me salgo a mi oficina y me voy a un café y eso. Digo, sí, cierto, ya, pobre Sandy. Y algo pasó en la pandemia que se cortó eso con el home office. Y de pronto entonces ya no hay rutinas, ya no hay disciplinas, ya el esposo está en pijama a las 12 del día. Y digo: no, regresa a tus rutinas, regresa a comer, desayunar, cenar a 1 hora, haz ejercicio, duerme bien, regresa a esas rutinas que son disciplinas muy importantes en la vida. Dios nos hizo con relojes internos para poder funcionar bien. Entonces igual tienes que hacer algunos ajustes en tu vida y deja descansar a tu esposa por lo menos un ratito. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajando sosegadamente, esta palabra sosegadamente es tranquilamente. Trabaja tranquilamente, con constancia. No busques hacerte rico de un día a otro. Hay gente que busca hacerse rico de un día a otro. No, trabaja y trabaja una semana y trabaja un mes y trabaja un año ¿para qué? Para poner comida y para generar para los demás, amar a los demás, ser generoso con los demás, tranquilamente. Tiene que ver esta palabra vivir contra. Y yo digo: yo eso quiero.
Venir aquí a la iglesia los domingos, escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios. Señor, ¿qué tienes para mí esta semana? Al día siguiente me despierto, voy a trabajar y quiero estar tranquilo. Y quiero que ahí en mi trabajo impacte gente, la palabra de Dios corra, pueda invitar a gente a la iglesia. Eso, no me quiero hacer rico, no te quieras hacer rico de la noche a la mañana. Tal y es que me invitaron a un negocio de criptomonedas. Ven y te doy un coscorrón terminándola. Hay gente que no tiene dinero y dice, Talí, nada más tengo esto, lo invierto ahí. Igual tú eres y ya te dije, no. Entonces no te trates de ser rico, no, tu objetivo como cristiano no es hacerte rico de la noche a la mañana. Es trabajar, que en tu trabajo encuentres reposo en Jesús. Ahí, en tu trabajo encuentres reposo en Jesús. Entonces, trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, versículo 13, y vosotros hermanos no nos canséis de hacer bien. ¿Por qué dice eso? Porque es cansado hacer el bien. Es más fácil no hacer el bien, es más fácil hacer el mal, es más, o sea, y Dios sabe, o sea, nunca te ha pasado que vas así en el coche con tu esposa y dices, no, mi amor, ahora sí, ya, nunca más le vuelvo a ayudar a esa persona, ya, hasta aquí llegó, ya no voy, ya, y entonces ¿qué estás diciendo? Ya me cansé de hacer bien. Y Dios sabe que sí, es cansado. Y entonces cuando estás diciendo eso, acuérdate de este versículo. Y que Dios te diga, no te canses de hacer el bien. Síguele. Ahora, ¿por qué? Posiblemente, ¿por qué dice eso? Porque había gente que no trabajaba y se acercaba a gente que sí trabajaba y le decía, oye, ¿me prestas? ¿Me das? Es que no tengo. Y entonces, se hartaban. Ahora, hay gente que sí tiene necesidad. Y no importa que te hayan visto la cara 1 o 2 veces, no por eso dejes de ser generoso. Sigue siendo, no te canses de hacer el bien, no te canses. Al final vas a estar parado delante de Dios y ¿qué hiciste con lo que Dios puso en tus manos? Con lo que Él te dio. Entonces no te canses de hacer el bien, síguele. Si es cansado, pero sí. Entonces toma aire, ya me cansé. Síguele. No te canses, síguele. Versículo 14. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, entonces ya, 1 de Tesalonicenses en persona, 2 de Tesalonicenses y nada más no. Va a haber gente así, ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalalo y no os juntéis con él. No te juntes, o sea, ya, no te juntes con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. ¿Y para qué? Para que extrañe la comunión de la iglesia y del cuerpo de Cristo y se arrepienta y ponga en orden su vida. El fin de esto es restauración, el fin de esto es amor. Entonces, hay gente que dice, no, pues yo ya no voy a ir a Semilla, como que se van a perder de mi presencia. Digo, oye, cuando tú vienes a Semilla, Jesús se goza. Cuando tú vienes es tener la mente correcta, o sea, y nosotros, por ejemplo, o sea, yo digo, yo no podría no venir a Semilla. Amo la coinonía, amo la comunión, amo lo que Dios hace entre nosotros, amo los testimonios, amo alabar, amo orar, amo que Dios me dé oportunidades para hacer el bien, amo eso y no podría estar sin esto. Entonces cuando Dios dice, ok, quítenle eso, que solamente una iglesia, el cuerpo de Cristo lo puede dar. Entonces que la persona que no tenga eso diga, no, pues ya voy a poner en orden porque sí extraño, sí quiero eso. Esa es la idea. Entonces, restauración de la comunión con Dios. Versículo 15, más no lo tengáis por enemigo. No es tu enemigo, No es tu enemigo, es tu hermano. Es tu hermano. Y el fin es amor. Entonces, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Me encanta eso.
el Señor de paz, Jesús, el príncipe de paz. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Esto en toda manera es en toda circunstancia. Entonces va a haber circunstancias en tu vida donde tú necesites que Dios mismo, Jesús, el príncipe de paz, el Señor de paz, te dé paz. Y tú puedes estar en circunstancias muy complicadas y tener paz por tener comunión con Jesús. Y digo, yo necesito esto. El mismo Señor de paz os dé, y dice siempre. Entonces puedes vivir una vida de plenitud en tu trabajo, en lo que haces. Y Él siempre te va a dar paz en toda circunstancia. El Señor sea con todos vosotros. Mira qué hermoso. El Señor sea con todos ustedes. El Señor sea contigo. El Señor siempre está contigo. Y Él es el Señor de paz. Y siempre está contigo. Las adultaciones de mi propia mano de Pablo. Acuérdate que habían falsificado algunas cartas y Pablo dice, a ver, déjenme escribir esto. Tenías gente que él dictaba, se escribía. Dice, no, esto yo. Y yo, por ejemplo, cuando veo una carta de mi mamá, reconozco su letra inmediatamente. O sea, tiene una manera de hacer la A, que digo, eso es sello de mi mamá. No, nadie puede decirme que me escribió una carta que es mi mamá si no tiene esa así. Y Pablo dice, esta es mi carta, vean, no es falsificada, esta es mi letra, me conocen, es de mi propia mano de Pablo, que es signo de toda carta mía, así escribo, versículo 18, la gracia, tú necesitas esto en tu vida. Y si tú hasta hoy no has recibido la gracia de Jesús, la necesitas recibir hoy. Es su favor inmerecido, que incluye su perdón, incluye su salvación, incluye su misericordia, incluye todo lo que necesitas para poder hacer tu trabajo mañana, en tu oficina, en donde estés, en donde trabajes, en el campo, en los pozos petroleros, en un barco, en donde sea, y hacer tu trabajo para Él. La gracia. Recibe hoy su gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.